Por lo tanto, lo que les pido es su participación en base a lo que nos diga este video. ¿Qué vamos a revisar? Nuevamente estamos en las producciones del pensamiento en el contexto de la filosofía. Vamos a ver el mito de la caverna de Platón. Por lo tanto, no se olvide anotar el tema en el que estamos nosotros en este momento revisando. Estuvimos analizando entonces las producciones del pensamiento en el contexto de la filosofía. Ese es nuestro tema propiamente, ¿sí? En el contexto de la filosofía. Estuvimos hablando de este filósofo, Platón, discípulo de Sócrates, y nos planteamos un pequeño video sobre el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible, que era lo que planteaba Platón, mundo de lo sensible. También nos planteamos otros conceptos, los conceptos de... Nos planteamos los conceptos de episteme y doxa. Partamos de estos conceptos. ¿Qué es doxa? Opinión. Opinión, sencillo, ¿no es cierto? Opinión. Nuestra opinión, lo que nosotros creemos sin que haya una base netamente racional o de explicación racional. ¿En qué se basa esta opinión? ¿En qué se fundamenta? Información. La información de los sentidos, la opinión que se basa en los sentidos. Ejemplo, vamos viendo un ejemplo. Yo puedo saber qué están cocinando en mi casa empíricamente por mi olfato, ¿sí? De día de estar con hambre, entonces ya mismo sale de clases y ya va a comer. Esa experiencia o ese aprendizaje lo hace a través de los sentidos. Ahora, usted creía que era una cosa y el momento que le pasan la comida no es la que usted creía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso, en este ejemplo? ¿Por qué suele suceder esto? Confundimos la aroma. Puede ser porque no comprendemos realmente qué es ese aroma o tal vez la base del aroma era la misma que se utiliza para lo que nos gusta. No hicieron lo que nos gusta. Suele suceder. ¿Qué diría aquí Platón? Los sentidos nos engañan, no nos muestran la realidad. Por eso debemos basarnos en la episteme. ¿Qué es la episteme? El conocimiento válido. Un conocimiento válido obtenido Por la ciencia. por la razón, sobre todo por la razón, por el razonamiento, pongamos. En la actualidad se lo conoce como ciencia. Ustedes pueden revisar filósofos, pensadores y demás que hablan del episteme como sinónimo de ciencia. Para la época de los griegos no, porque la ciencia no existía, pero tiene los mismos parámetros. Para poder entender algo debemos tener un razonamiento, un conocimiento válido y hay que validar esa experiencia. Entonces, usted antes de determinar si era o no la comida que quería, ¿qué hace? Para estar seguro. Voy a revisar. Va y revisa. Entonces llega a una verdad. Dice, no, no ha sido, se está realizando con lo que yo creía, pero no es. Compruebo. ¿Sí? Y aquí viene el ámbito del mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Para comprender esto, vamos a basarnos en el mito de la caverna de Platón. ¿Qué es el mito de la caverna? Es una alegoría, es una forma de explicar el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Entonces, atentos a este video para tomar. Vamos entonces a ir retratando el mito de la caverna de Platón. Esto es una alegoría, por lo tanto, no quiere decir que pasó en realidad. No existieron esas personas que están ahí. Es una forma de explicar.
A Platón le encantan estas formas de explicar. Él también se inventó todo esto de la Antártida y todas estas consideraciones son inventos de Platón. Entonces, Platón le encanta explicar de esta forma. ¿De qué consta el mito de la caverna? Hay un grupo de personas, vamos a ponerle una imagen para que usted vea, para que tenga en cuenta de la alegoría de Platón. Lo mismo que se dice en el video. Ahora, ¿de qué trata? ¿Qué es lo que trata de explicar Platón con este mito? Ustedes ven ahí, serie de imágenes. Salir a la luz. ¿Qué significa este salir a la luz? Absorber el conocimiento, absorber el razonamiento. Más que absorber, el buscar el conocimiento. Más que el absorber, buscar conocimiento. ¿Sí? Eso trata de explicar Platón, pero está explicando los dos mundos. ¿Por qué? ¿A alguien le queda claro dónde está la explicación de los dos mundos? ¿Dónde estaría el mundo de las ideas? En el ejemplo. En la luz. Afuera, la luz. Muy bien, en la luz, en el sol. Recuerden que es una alegoría, no quiere decir que usted tiene que ir al sol para conocer todo. Es una alegoría. Entonces aquí está el mundo de las ideas. ¿Y el mundo de lo sensible? ¿Con qué se representa? Con las sombras. Con las sombras, perfecto. Muy bien, chicos. Sencillo, ¿no es cierto? Las sombras son ilusiones. Por lo tanto, al ser ilusiones, no es la realidad. ¿Qué cree esta gente que está aquí sentada? Que esta es su realidad. Por lo tanto, viven en la ignorancia de creer que esa es la única realidad que pueden conocer. De fondo, ¿qué queremos decir con esto? Y aquí viene la explicación del mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. ¿Qué es el mundo de las ideas? ¿Cómo lo definíamos? No es imaginario. Aquí para Platón no. El mundo de lo perfecto, lo racional, lo que Lo siempre ha existido. perfecto e inmutable, que no cambia, que permanece. No se confundan con fantasía, ni porque para Platón el mundo de las ideas existía. Recuerden que en el video decía, para Platón el mundo de las ideas existe. Y hay una personita que lleva del mundo de las ideas y le pone en el mundo de lo sensible, que se llama demiurgo. Ese es el gran problema del esquema platónico, porque no logra explicar cómo viene del mundo de las ideas al mundo de lo sensible sin inventarse algo. Ahí el demiurgo es un invento, es una explicación, pero no sabe cómo Platón. Entonces, ese es el gran problema de Platón, que no puede unir los dos mundos. Y al no poder unir los dos mundos, se queda en la pregunta de cómo realmente el ser humano conoce. Entonces, ahí es el problema. El mundo sensible es todo lo que observamos, es el mundo donde vivimos. Vamos a poner un ejemplo para tomar en cuenta del mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. ¿Qué más nos dice el video sobre el mito de la caverna? Hasta esto. ¿Qué más nos dice? El rechazo de los prisioneros de la realidad verdadera. Ya, el rechazo de los prisioneros, Nicolás. Iba a decir lo mismo, pero en diferentes palabras. Lo mismo, pero en diferentes palabras. Muy bien, esas explicaciones me encantan a mí. Lo mismo, pero en diferentes palabras, ¿ya? Sí, los que están dentro de la caverna rechazan a la persona que viene de afuera. Y eso nos pasa a todos. Cuando viene un conocimiento nuevo, cuando hay alguna nueva consideración, entonces nosotros tendemos a rechazarlo. Veamos este ejemplo. Nosotros observamos en la realidad esto. Por ejemplo, caballos. ¿Sí? Pero nunca observamos el concepto de caballo. Usted no va viendo ahí, no están escritos, pues no dicen ahí caballo café, caballo, no encuentra eso en la realidad, solo encuentra los objetos. Usted encuentra esferos, por ejemplo, pero no ve en el esfero, no, aquí no dice esfero, ¿sí? O no ve el concepto, la idea. ¿Qué es lo que ve? Los objetos concretos.
Para Platón existe otro mundo donde se encuentran esos elementos. Nosotros sabemos en la actualidad que ¿dónde están estos elementos? En nuestro cerebro, ¿sí? Para Platón no, había otro mundo y de ese mundo venían las ideas que se plasmaban en objetos concretos. Por lo tanto, lo único que nosotros vemos en la realidad son los objetos que devienen del mundo de las ideas. Ahora, ¿cómo podremos conocer? Si solo conocemos partes, ¿cómo podremos alcanzar la verdad absoluta? ¿Cómo puedo alcanzar la idea absoluta, Nicolás? Nunca se puede llegar. No se puede. Y eso es lo que demuestra la filosofía. Es imposible llegar a verdades absolutas. Son verdades parciales de la realidad. Entonces, cuando usted le diga a alguien, yo tengo la verdad, yo sé todo, es imposible. Ya Platón lo está demostrando, porque los sentidos nos engañan y siempre va a ser una parte de la realidad. Ejemplo, usted conoce qué es un árbol. ¿Cómo definiría árbol? Ramas, tronco, hojas. ¿Usted ha visto todos los árboles que existen? ¿No? ¿Todas las especies? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo conoce? Por inferencia, porque conoce el concepto. Y de ahí, cada vez que vea algún palo con ramas y hojas, dirá, eso es un árbol, ¿sí? De ahí, bueno, y hay diferentes categorías, pero de todos modos, tiene el concepto y lo entiende en el mundo. Platón es lo que quería explicar, cómo el ser humano conoce, cómo el ser humano aprende. En el problema de Platón, lo único que le genera problema a Platón es unir estos dos mundos. ¿Cómo se une lo uno con lo otro? ¿Por qué razón nosotros entendemos con conceptos lo que los objetos se muestran en la realidad? Y va desarrollando una perspectiva de entender el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. La idea es lo perfecto. Los objetos son imperfectos. Por más que parezcan perfectos, tienen algún tipo de imperfección. Solo la idea es aquella perfecta. Y en el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible, si no podemos alcanzar, y para Platón está en otro mundo, tal vez después de esta vida alcancemos el conocimiento. Muy trágica la consideración, pero ahí está el planteamiento de Platón. Porque si no es en esta realidad en la que vivimos desde en el mundo sensible, pues tendremos que esperar tal vez después de esta vida para alcanzar la verdad absoluta. ¿Sí? Vamos con otros elementos del mundo de las ideas y el mundo sensible. Dentro de esta consideración, Platón va entendiendo algunos conceptos. El bien, la belleza y la justicia. Del mundo pertenecen también al mundo de las ideas. Nosotros solo vemos personas que se comportan bien, objetos que son bellos, pero no vemos la belleza en sí mismo. ¿Qué está tratando de responder? Las preguntas que se hacía su maestro. Si usted se acuerda del video de Sócrates, Sócrates pregunta, ¿qué es la belleza? De fondo, ¿qué está haciendo Platón? Diciendo, a ver, eso que Sócrates estaba preguntándose está en otro mundo, está en el mundo de las ideas. Deben existir realmente esos elementos, porque existen los objetos concretos. El problema del mundo sensible es que es el mundo en el que nosotros vivimos. Entonces no podemos acceder al mundo de las ideas directamente. Debe haber un paso entre estos elementos. Posteriormente, su discípulo Aristóteles tratará de solucionar estos elementos y le dan mayor énfasis a la matemática y sobre todo a la consideración de la lógica para Aristóteles. Vamos a plantearnos otro elemento importante en cuanto a Platón. Platón consideraba a la matemática que era el camino para trascender del mundo sensible hacia el mundo de las ideas. Entonces, la matemática es fundamental. Usted no puede dejar de estudiar matemática. Para Platón era la forma para llegar allá. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, esa es la solución entonces, ¿no? La matemática es el demiurgo, el que une el mundo del uno al otro. El único problema en Platón, para mi forma de ver, el problema tal vez
no sea directamente en Platón, tal vez sean las interpretaciones que tenemos actuales, pero de todos modos, el problema en Platón es que él creía que esto era un mundo. No es una alegoría lo que está diciendo Mundo de las Ideas. Él creía que realmente existe un mundo donde se contienen todas las ideas. Por eso la preocupación de los griegos también es la astronomía, buscar dónde están esos elementos que estamos nosotros aquí retratando. De cierta forma, ya para entender concretamente, la matemática nos permite unir el mundo de las ideas con el mundo sensible. Para otro pensador, el pensador Aristóteles, que será discípulo de Platón, ¿cómo se unen estos dos elementos? Será a través de la lógica, cuando le vamos dando sentido a las cosas, que ya estaremos hablando en clases posteriores, porque vamos a ver un tema específico, lógica, lógica simbólica y lógica aristotélica. Entonces aquí sí nos detenemos bastante en el análisis, porque ustedes tienen que relacionar con la matemática estos elementos. La matemática, dice el filósofo, gobierna la naturaleza del alma humana y la naturaleza del alma del mundo. Entonces puede ir entendiendo la realidad. ¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿Algo más, jóvenes? Claro, lo que se va presentando aquí sobre el mito de la caverna. Vamos a generar en estos minutos, en este minuto que nos queda, simplemente una explicación suya, ponga. ¿Qué quiere explicarnos el mito de la caverna de Platón? ¿Qué quiere explicarnos el mito de la caverna de Platón? ¿Ya? Realícelo, voy a poner pausa para que usted... Veamos qué han puesto, veamos qué idea han puesto, qué idea están desarrollando. Ayúdeme, Alejandra. ¿Qué puso usted? ¿Qué quiere explicar el mito de la caverna? Bueno, lo que yo pienso es que lo que quiere explicar es que, bueno, no se le dicen, es que aún no formulo bien la idea. Lo que usted piense, dígalo, para ayudarle justamente a que formule la idea. Dígalo, lo que usted piense. Tranquilo, Nicolás y Dylan, ya les doy la palabra. Ayúdeme, por favor. Cuénteme, Alejandra. ¿Cuál es su idea? Formúlele. Vamos a ver, vamos a darle la oportunidad a Esteban y de ahí vamos con Dylan y Nicolás. A ver, Esteban. Dicen, yo creo que el mito de la caverna nos indica que nosotros estamos encadenados viendo cosas pensando que es la realidad cuando no es así. Sí, puede ser, sí, muy bien. Estamos encadenados, pero ahora me faltaría que me explique encadenados a qué, Esteban. ¿Ya? Vamos, Nicolás. Yo tengo que tenemos que hallar o encontrar el conocimiento y no quedarnos atados a la ignorancia. Bueno, bien, Nicolás. Bien, Esteban también. Solo falta eso de lo que estamos encadenados, trate de explicarle. Y debemos buscar el conocimiento. Dylan, ¿qué puso? Yo puse que intentaba explicar de cómo el humano al abrir su mente y tener hambre de conocimiento puede encontrar parte de la verdad. Muy bien, parte de la verdad, parte de la verdad. Y cada vez más vamos encontrando validez. Eso es lo que buscó la ciencia de fondo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Comente lo que ha puesto. Si tiene alguna idea y no sabe cómo formularla, dígala para ayudarle a que usted formule correctamente. Vamos con una persona más. Mateo Rivera. ¿Qué puso? Puse que, por ejemplo, una persona, al estar, por ejemplo, el ejemplo de la cueva, es como que se conforma a una sola cosa y no quiere expandir más su conocimiento. Muy bien, muy bien, se conforma a lo que dicen. Y vamos a ver, Gabriel. ¿Qué puso usted? Um, que el, que el ser humano puede hacer grandes cosas con la confianza en sí mismo y abriendo su mente. Bueno, Anthony. Bien. Gabriel, cuénteme, ¿qué puso? ¿Ahí escucha, dice? Sí. Ya.
que con esfuerzo y dedicación podemos lograr lo que nos propongamos. Con esfuerzo, dedicación y reconociendo que hay una verdad que merece ser buscada. ¿Ya? Que será parcial, muy bien, pero que merece ser buscada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión más? Sus compañeros han dado algunas ideas. Básese en esas ideas y complemente. No se olvide. Esto lo sube a su portafolio. No a Educaya, a su portafolio. No es un deber ni nada por el estilo, es lo que trabajamos aquí, entonces está en su portafolio. Suerte, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Cuídense mucho.